Hola a todos. Vedat Muriqi entró ayer en una nueva dimensión. Marcó ante el Rayo el que es su gol número 30 con la camiseta del Mallorca. Y aunque parezca una cifra baja, en realidad tan solo habían llegado a ella hasta ahora 3 jugadores en la historia del Mallorca en primera división. Estoy hablando de Samuel Eto'o, de Juan Arango y de Víctor Casadesús. Por eso creo que hoy es un día ideal para hacer un top, para ver quiénes son, en mi opinión. Vais a ver un vídeo totalmente subjetivo, un vídeo que evidentemente es una opinión que puede ser o no puede ser válida. Cualquiera de vosotros seguro que tendrá una opinión diferente de la mía y es igual de válida que la que pueda tener yo. Pero vamos a hacer hoy un repaso en los que yo considero que son los 10 mejores delanteros centro que ha tenido el Mallorca a lo largo de la historia, y va a haber un bonus final que no os esperáis. ¿En qué posición está Vedat Muriqi? Vamos a verlo, como siempre, de la mano de Suzuki Technicars. Bienvenidos, empezamos y vamos a repasar la historia del Mallorca y sus mejores goleadores. Vamos a empezar, pero antes un par de aclaraciones para daros un poquito la idea de cómo he establecido esta clasificación. Para empezar, hay una regla de oro que he intentado seguir, y es que los elegidos tienen que haber jugado más de una temporada en el Mallorca. Es algo que me parece a mí evidente. Un futbolista que haya estado solo un año en el Mallorca no puede estar de ninguna forma, por muy bien que lo haya hecho en ese año, en el top de la historia mallorquinista. Es algo que, por ejemplo, afecta a Iván Campo. Iván Campo hizo una grandísima temporada en el Mallorca, pero estuvo solo un año. Hay más casos. Vamos a hablar de delanteros centros. No nos vamos a fijar tan solo en el número de goles marcados, sino que vamos a tener en cuenta la categoría en la que han jugado, las condiciones en las que lo hicieron y también el entorno. El entorno que en muchas ocasiones ha sido muy importante. Vamos a ver cómo esta clasificación podría haber sido muy diferente en función de factores como un traspaso, que se dio en muchos de los casos, un descenso de categoría o incluso una retirada anticipada, que vamos a ver una de ellas que fue realmente sorprendente. Vamos a empezar por el número 10 y vamos a acabar por el número 1. Y nos vamos primero al número 10, que es Joan Morro. El máximo artillero de la historia del Real Mallorca en partidos oficiales. Lo veis, agachado, el segundo empezando por la izquierda. Joan Morro, 95 goles. ¿Por qué lo tengo en la 10ª posición? Porque esos goles los marcó en una categoría que evidentemente no era la primera división y en un momento también que era muy diferente en la historia del Mallorca. Pero tiene un mérito enorme este futbolista, que luego se fue al Atlético Baleares y llegó a ser incluso presidente del Atlético Baleares. Máximo artillero en partidos oficiales de la historia del Mallorca. El único que se acerca a esos 100 fantásticos goles a las que no ha podido llegar todavía nadie hasta ahora. ¿Será Muriqui el primero que lo consiga? Vamos a verlo. En el número 9, Ernesto Domínguez, 53 goles. Un dandy que se retiró con apenas 30 años. La historia de este futbolista es muy curiosa. El Mallorca lo fichó procedente del Levante, donde se convirtió en el primer jugador en la historia del Levante de ser internacional con la selección española. También fue el primer jugador en la historia del Levante en marcar un gol en primera división, y en el Mallorca fue una pieza fundamental en el ascenso a la máxima categoría de la temporada 69-70. Los que le han visto jugar coinciden en que es un delantero de los de mayor clase de la historia del club. Sin ningún género de dudas, un futbolista
que daba gusto verlo sobre un terreno de juego. Se retiró con apenas 30 años. ¿Por qué? Porque en aquel momento el fútbol no era lo profesional que es ahora, y porque Ernesto Domínguez recibió una oferta para dirigir una sucursal bancaria y decidió que su futuro profesional debía pasar por dejar el fútbol y por dedicarse a otras cosas. Ernesto Domínguez, el número 9 en nuestra lista. Y el número 8 es un futbolista que ha marcado una generación completa. Enrique Magdaleno, el tronquito Magdaleno, 45 goles. El 9 del primer gran Mallorca de la historia, el Mallorca que ascendió en la temporada 85-86 en las Gaunas ante el Logroñés y que en la 86-87 cuajó la mejor clasificación en aquel momento de todos los tiempos, con una sexta plaza que le llevó incluso al playoff por el título que se disputó en aquel curso. Enrique Magdaleno marcó 19 goles en primera división, un futbolista que dejó una impronta extraordinaria. No era un dechado de virtudes técnicas, pero se dejaba la piel en cada partido, y su gol al Real Madrid, su gol a su amigo Paco Bullo, pasará sin duda a la historia del Real Mallorca. Enrique Magdaleno, un 9 que fichó Miguel Contestí, procedente del Sevilla. Albert Luque, 25 goles, la zurda de oro del Mallorca de Luis Aragonés, aquel tridente de ataque formado por Ibagaza, por Eto'o y por Albert Luque, pasa por ser seguramente la mejor delantera de la historia del Mallorca, porque los tres jugadores tenían un nivel realmente descomunal. Albert Luque se marcharía después al Deportivo de La Coruña, dejando en caja 15 millones de euros en un traspaso multimillonario. Jugó el Mundial de Corea y Japón. Jugó también con el Mallorca la Liga de Campeones, un delantero centro que luego ha estado ligado a la Federación Española, que también, sin ningún género de dudas, fue de lo mejor que ha pasado por aquí. Y su antecesor era Diego Tristán, una clase descomunal para un 9 totalmente diferente, un jugador de una calidad individual realmente exquisita. El Mallorca lo fichó en una gestión extraordinaria de la cantera del Betis y aquí se salió. Se fue también al Deportivo de La Coruña, donde más tarde le acompañaría Albert Luque, que también dejó muchísimo dinero en el club, y fue un delantero centro que sin duda nos ha dejado algunos de los mejores goles de la historia del Mallorca. Lamentablemente luego tuvo una segunda etapa que no fue tan fructífera, pero el Diego Tristán de la primera etapa ha sido sin duda un jugador, un delantero centro ante el que había que quitarse el sombrero. Y vamos ya con Vedat Muriqi, con el Pirata, en la quinta posición, 30 goles lleva Vedat Muriqi marcados tras el conseguido ayer ante el Rayo Vallecano. Intimidación, compromiso y máximo rendimiento para un jugador que tiene mucho tiempo por delante todavía, porque su contrato no expira hasta el 30 de junio de 2027, tiene tiempo para convertirse en el máximo goleador de la historia del Mallorca en primera división. Debe superar muchos goles que le lleva de ventaja Eto'o, pero tiene tiempo por delante. Y ya ha dicho él que su deseo es acabar su contrato en el Mallorca. Vamos a ver si es posible. De momento lo dejamos en la clasificación en la quinta posición. Y en la cuarta, aquí está. El que también para muchos, para los más veteranos, le discute a Samuel Eto'o la condición de mejor delantero centro de la historia del Mallorca. Pepillo, el melillense Pepillo. Pepillo fue el primer fichaje mediático de la historia del Mallorca. El club pagó por él 1 millón de pesetas, que ahora parece miseria, parece una limosna, pero que en aquel momento era una cantidad fabulosa. Se la pagó el Real Madrid. El Real Madrid le puso una cláusula que no podía jugar ante ellos, pero el Mallorca no la respetó. Pepillo jugó ante el Real Madrid y le marcó 2 de los 5 goles con los que el Mallorca le derrotó en el mes de diciembre de 1962, en el histórico 5-2 ante el Real Madrid. Estuvo tan solo 2 años en el Mallorca, jugó una temporada en primera, otra temporada en segunda, después se marchó al Málaga, dejó aquí una imagen imborrable. Los que le han visto jugar cuentan auténticas maravillas de este futbolista. En el número 3, Goran Milojevic, el delantero centro serbio, 71 goles. Este es el goleador más implacable de todos los tiempos, sin ningún género de dudas. Un futbolista que vivía por y para el gol.
Lamentablemente le tocó una etapa mala del Mallorca, muy mala. Milojevic llegó en el mercado de invierno de la temporada 91-92 en primera división, marcó 9 goles, fue el máximo goleador en solo media temporada. No pudo evitar el descenso a segunda y luego el resto de su carrera en el Mallorca transcurrió en segunda división, donde marcó muchísimos goles. Se acabó yendo al Celta de Vigo porque el Mallorca ya no podía pagarle. Si se hubiera quedado en el Mallorca, no tengo ni la menor duda, pero ni la menor duda de que Milojevic sería a día de hoy el máximo goleador del Mallorca y sería un futbolista que de largo, pero de largo, habría pasado los 100 goles. En el número 2 no podía ser otro, Dani Guiza, el único pichichi de la historia del Mallorca. Dani Guiza, 32 goles, un resultado espectacular para el futbolista jerezano, que se marcharía traspasado al Fenerbahce después de la temporada 2007-2008, que culminó también yendo a jugar con la selección española y proclamándose campeón de Europa con el equipo que dirigía Luis Aragonés. Hemos visto a Dani Guiza hacer goles que demuestran que seguramente no ha habido ningún otro delantero centro, no ya en el Mallorca, sino seguramente en primera división, que fuera capaz de interpretar con tanta maestría el límite que separaba la línea de fuera de juego de la línea de la posición legal. Era un escándalo y, aprovechándose de los pases de Ariel y Bagaza, cuajó un año espectacular. Insisto, único pichichi en la historia del Mallorca. Y el número uno es muy evidente, Samuel Eto'o, 70 goles, el mejor de todos los tiempos, el máximo goleador en primera división, un futbolista que llegó por la puerta de atrás porque el Mallorca no lo quería, fue una imposición del presidente del Real Madrid. El Mallorca de hecho lo dejó marchar a la Copa de África porque creía que era un compromiso, que solo estaría esa media temporada del curso 99-2000. Al final llegó, lo primero que hizo fue dar una asistencia de gol a Diego Tristán ante el Celta y a partir de ahí empezó a edificar una leyenda que le convierte en el mejor jugador de la historia del Mallorca. Este es sin duda el que encabeza el top, pero os he prometido un bonus muy especial, y es que si hablamos de goles marcados, os he dicho antes que no ha habido ningún jugador que haya llegado a los 100 goles en el Mallorca. No es exacto. Hay un caso muy curioso, el de este futbolista, de Toni Socias, que marcó 139 goles y es el verdadero máximo goleador de toda la historia. Pero sí hay un pero. Y es que este futbolista era del Alfonso XIII en la década de los años 20 y que en aquella época se jugaban muchos más partidos amistosos que partidos oficiales, con lo cual la inmensa mayoría de esos 139 goles los consiguió en encuentros amistosos. De hecho, en partidos oficiales marcó 29, pero ahí está esta marca, porque está registrada, porque esos partidos se jugaron, porque él marcó en esos encuentros 139 goles. Se retiró con 28 años y luego fue en dos etapas diferentes entrenador del Alfonso XIII y con bastante buenos resultados. Toni Socias, 139 goles. Este es el top, con Vedat Muriqi en la quinta posición, con Samuel Eto'o como número 1, pero insisto, como he dicho antes en el repaso de los futbolistas, Vedat Muriqi tiene mucho margen para ir subiendo escalones en esta clasificación, porque tiene contrato en vigor hasta 2027, porque ha conquistado el corazón de todo el mallorquinismo, porque es un futbolista que ofrece un rendimiento garantizado. Está ya muy cerca de la tercera posición de Víctor Casadesús. Tiene que marcar mucho más todavía para igualar a Samuel Eto'o, pero insisto, le quedan más de 2 temporadas y media todavía por delante y tiene tiempo de sobra para convertirse en el máximo goleador del Mallorca en la historia de primera división. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme en los comentarios en qué estáis de acuerdo, en qué no, si habéis notado a faltar algún futbolista, si creéis que alguno está en una posición en la que no debería, y si consideráis también que Samuel Eto'o es el justo top 1 de esta lista, de este top de máximos goleadores y de delanteros centro de la historia del Real Mallorca. Espero que os haya gustado. Nos veremos muy pronto en un próximo vídeo.